gotita de sustentabilidad a sus vidas cada miércoles. Estamos en el capítulo número 150 de Miércoles Alegres y Sustentables por las pantallas de Valdivia TV. Recuerden que nos pueden ver por la señal 43 si tienes Telsur, pero si no tienes Telsur no importa porque estamos saliendo por la señal de Facebook de Valdivia TV y también por YouTube de Valdivia TV. Y si te perdiste el capítulo no importa tampoco porque puedes ver la lista de reproducción en el YouTube de Valdivia TV en cualquier momento, duran solo 30 minutos, lo pones ahí mientras estás haciendo tus cosas y escuchas sobre pymes, ONG, agrupaciones, fundaciones y todos los proyectos energéticos sustentables que están ocurriendo en la región de Los Ríos en Valdivia. Y si quieres venir al programa, escríbenos también porque hay espacio siempre para ti, siempre y cuando estés aportando con la sustentabilidad en el sur de Chile. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, que nos va a contar como guinda de la torta del capítulo 150 sobre cómo los seres humanos pueden llevar una vida más acorde con la naturaleza sin impactarla tanto en el modo de vivir y de llevar la vida. Antes de eso nos vamos con nuestro sponsor, por supuesto, la recuperadora y recicladora Los Ríos, que trabajan día a día porque todos los residuos de la región lleguen donde deben llegar, o sea, no al vertedero, porque ustedes saben que no pueden irse los plásticos, ni los vidrios, ni las latas, ni los residuos orgánicos, ni los cartones, ni ningún metal al vertedero, no, porque hay donde llevarlos. Ustedes contratan el plan de la recuperadora y recicladora Los Ríos y ellos se encargan de ir a tu casa a llevarse todos tus materiales. Si trabajan en una vulcanización y tienen neumáticos, se lo llevan también. Ellos tienen gestión de residuos industriales y domiciliarios, valorización, asesoría, destrucción de archivos confidenciales. También si trabajas en oficina puedes contratarlo y por supuesto todo esto con trazabilidad y resolución sanitaria, todo bajo la ley. Y esto está dirigido por dos mujeres. Les mandamos un saludo a Mónica y su hija Mónica, que son ahí las emperatrices del reciclaje. En Yancahue, kilómetro 7, salida sur de Valdivia. Ahí tienen el mail, el QR del Instagram y el teléfono para que puedan whatsappearlas para contratar sus servicios y ser un poco más ecológicos. No hay excusas, ya saben, siempre hay un modo de que alguien se lleve tus residuos. Si tú no los quieres llevar a los puntos de reciclaje, los contratas y ya está. Vamos entonces a lo que nos convoca hoy. Tenemos una manera de ver la vida que puede ser abusando del medio ambiente, construyendo tu casa, contaminando el lugar donde vives, o tenemos otro modo que es el que nos va a contar Alfredo Erlbein, que nos acompaña hoy día, por supuesto, investigador del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile. Tiene un montón de títulos más. Él originalmente es ingeniero agrónomo, ¿verdad? Está impactando en Valdivia, pero también nos trae notitas del mundo porque ha viajado mucho y en esos viajes ha ido adquiriendo experiencias que en vez de guardarlas en su currículum, las aterriza a acciones concretas en Valdivia, en Los Ríos. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Cuéntanos qué es lo que quieres traer del mundo a Valdivia y lo que has estado trabajando en el último tiempo para que le contemos a la gente, por favor. Hola Francisca, un millón de gracias por la invitación. Un tremendo placer y además tener la posibilidad de compartir, porque en el fondo de la ciencia es eso, uno descubre ciertas cosas o trabaja e investiga ciertas cosas y uno quiere que eso sirva, ¿ya? Entonces, bueno, de alguna manera yo entiendo que el espíritu de la invitación es sobre todo ver lo que yo estoy haciendo en mi casa, que en realidad es una prueba de un concepto que yo desarrollé en mi doctorado en Göttingen, en Alemania, inspirado en los pueblos bioenergéticos, que son pueblos que a través del biogás de residuos y cultivos entregan la energía, el calor y la electricidad para pueblos completos, ¿ah? Y esto, lo bonito es de que surgió de la ciencia, de un grupo interdisciplinario, antropólogos, economistas, ingenieros, y se aplicó en un pueblo, digamos, y se presentó a un pueblo, al pueblo le gustó, y esto ya va en cerca de 200 pueblos que tienen prácticamente muy baja huella de carbono, incluso ganan plata. Ganan plata siendo como conejillos de India de esto que le ayuda en la vida, pero también se retribuye económicamente a ellos. Sí, porque bueno, también en Europa está el incentivo, el subsidio a las energías renovables, y eso también aquí todavía no hay subsidio, ¿ya? Pero lo interesante es el modo de vida. Son pueblos que son autónomos para energía y el tema es de que yo dije, bueno, primero
los cultivos energéticos, es decir, generar cultivos agrícolas para producir biogás a través de la fermentación, que es como funcionan estos pueblos, está criticado igual que las palmas datileras y todo eso, que es la competencia de los biocombustibles por tierra agrícola en situaciones en que en el mundo no hay suficiente alimento. Entonces, bueno, y la adaptación que hicimos, o que hice, digamos, en mi trabajo, fue crear un concepto para el sur de Chile, ¿ya? Y el concepto se amplía porque ya no es solamente energía, sino que a través de una visión sistémica se trabaja en una interacción energía, agua y residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. O sea, esa es una triada que bajas tú de este modelo alemán hacia el sur de Chile y que estás aplicándolo en tu vida misma porque tú estás viviendo todo eso, ¿cierto? Claro, entonces una vez que ya desarrollé el concepto y estaba absolutamente convencido como buen científico que... ¿Te costó convencerte o no? Bueno, es que uno nunca sabe, pero uno ve las cosas de una manera y está tan seguro de eso, por lo menos cree estar tan seguro. Y también la pasión impulsa, es decir, tiene que ser cierto, lo voy a probar, y entonces lo que hice fue comprar una tiny house de una empresa de Temuco, muy buena, la recomiendo, Tiny Kids se llaman, Rucantú la empresa, y que es una casa sureña, hecha de madera, pero muy eficiente térmicamente, y en donde yo le adapté los sistemas, digamos, para esto, digamos, como gancho comercial, yo le puse, para que se entienda, la casa 50, ¿ya? Porque la casa es, es autónoma para electricidad a través de fotovoltaico, es autónoma para agua, porque es 100% agua y lluvia. Aquí en la región nos sobra el agua, y literalmente nos sobra. Y la perdemos todo el tiempo. Sí. No la usamos. Claro. La casa. Claro. Es autónoma para calefacción porque por un sistema en donde se consigue una muy alta eficiencia. Cuando tienes una muy alta eficiencia, y eso fue un poco una sorpresa para mí, es muy poca tu demanda. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado usé 1,5 metros de leña, y el año antepasado 1,2 metros de leña. ¿En todo el año? En todo el año. Y por lo tanto es tan poco que con que se caiga un árbol ahí una vez cada 2 años no necesitas comprar leña, y eso es lo que está ocurriendo. O sea, podemos decir que tú eres tu propio conejillo de India. Yo soy mi propio ratón de laboratorio. Oye, sí. Hablando del estudio, vamos a ver entonces el capítulo de Alfred donde él plasma todo esto, ¿verdad? Lo hiciste en cooperación con gente de allá de Alemania, me imagino. Vamos con la primera imagen, señor director, y vamos a ir recorriendo imágenes de apoyo. Este es un capítulo de un libro donde tú cuentas de todo esto, los pueblos bioenergéticos. Cuéntanos un poco de esta colaboración. Sí, este es un libro de ecología industrial que armamos con científicos alemanes y chilenos de distintas universidades que trabajamos en un instituto virtual, por así decirlo, gente de la Universidad de Chile, la Federico Santa María, la Austral, la Universidad de Concepción. Y yo tengo un capítulo justamente donde explico este ejercicio que es adaptar, porque no es malo copiar, es súper bueno tomar las buenas ideas, pero obviamente que hay que adaptarlas a la realidad nacional y generar estos proyectos de transferencia tecnológica que caen por ahí, ¿ya? Nosotros siempre, Alfred, acá hablamos de las alianzas, de cómo las buenas ideas se unen y se materializan y se crean agrupaciones, triangulaciones. Y aquí qué bonito esto, Contribution from a German-Chilean Research Partnership. O sea, aquí tenemos Alemania, Chile, tú unidos, bajando tú a la región de los ríos, lo que están desarrollando, me parece súper interesante. Vamos a ver la segunda imagen para que nos comenten un poco respecto a estos esquemas que explican, ¿verdad?, cómo estas tecnologías que tienen relación con la energía, el agua, los residuos pueden irse aplicando a la vida. Este esquema es parte del capítulo, cuéntanos de esto. Sí, esto es el concepto de pueblo alemán, que es un poquito, yo en la publicación muestro de que es perfectamente aplicable al sur de Chile, a la región de los ríos, prácticamente todas las ciudades, digamos todos los pueblos medianos, no las grandes ciudades, pero todos los pueblos rurales podrían autoabastecerse de energía con esto. Y ahí está el esquema en donde los residuos
orgánicos de agricultura más cultivos energéticos se meten a un digestor, un biodigestor, donde hay fermentación anaeróbica y se produce biogás, que es como parecido al gas licuado, ¿no? Es el gas de cañería con ciertas diferencias. Y entonces ese gas se utiliza para hacer andar un motor, y el motor activa un generador eléctrico, entonces el pueblo tiene electricidad. Pero, bueno, el calor del motor, que es lo que botan los autos a la atmósfera, este calor, en vez de tirarlo por un radiador, va a una red de agua caliente que entrega calefacción y agua caliente al pueblo. O sea, ese es el concepto. Porque matas varios pájaros de un tiro con sí. un solo elemento. Y esto parte del 2001, ¿cierto? Me contabas tú en Alemania, sí, el proyecto. El primero. Estamos a 2025, tú hace 2 años bajaste esto acá a través de tu tiny house del proyecto. Pero, ¿qué dirías tú que es la piedra de tope para bajar esto a Chile, a los ríos? ¿Cuáles podrían ser como las objeciones o las trabas que podría poner una aldea, un pueblo del sur para no hacer esto, por ejemplo? O un dueño de una parcela que te diga, no, ¿por qué? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son los contras? Hay varias cosas que tienen que ver con la realidad alemana, que es distinta. Primero, ellos tienen un subsidio a las energías renovables, y eso nosotros no lo tenemos. ¿Todavía? ¿Quizás algún día? Sí, aunque eso tiene ciertas ventajas también, porque nos ha obligado a ser súper eficientes en nuestras energías renovables, y de alguna manera también Chile está liderando harto este campo. Pero aparte de eso, que financia buena parte del proyecto, hay una cosa con los detalles. Por ejemplo, la red distrital, esta red de calor, tiene que quedar muy bien hecha para que no se pierda el calor, ¿ya? Y en ese sentido la fabricación alemana es muy precisa y bien cara, que son otros estándares. Pero lo peor de todo aquí es, como te digo, el uso de tierra agrícola para producir energía. Es decir, sobran energías renovables para asimismo usar tierra agrícola, dejar de producir alimentos, que suba el precio de los alimentos, y además esto finalmente, como se requiere la misma cantidad de alimentos, termina en incentivo a la deforestación, que es lo que ocurre en el Amazonas. Entonces, por eso mi conclusión es de que no deberíamos aplicar el concepto en Chile. No deberíamos aplicar el concepto en Chile. Y por ejemplo, si tú le planteas esto a un dueño de una parcela, ¿tú has probado con otros conejillos de India que no seas tú acá o todavía no? No que yo sepa. Ya. No. Sí, pero se viene, o sea, quieren probar con dueños de parcelas, de campo, de Lo que pasa es que el concepto que yo desarrollé, bueno, tiene mucho más que ver con lo que pasa acá, con la realidad económica, social, cultural, tecnológica, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, esto se puede técnicamente aplicar en el sur de Chile, no hay dificultad técnica, están estas cosas que son criticables. Entonces, bueno, yo diría, para eso hice la investigación, para ver, bueno, ¿y qué hacemos? Porque la idea es muy buena, pero tiene ciertos peros. ¿Qué hacemos entonces en el sur de Chile? Está interesante seguir como instaurando estos como conejillos de India en el sur para ir viendo cómo va funcionando. Vamos a ver la siguiente imagen para seguir analizando cómo aterrizar esto. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, que compara Alemania con Chile. Cuéntanos un poquito de esta comparación. Sí, es un poquito ver más o menos cuánto usa una casa en Chile, en Chile y en Alemania, ¿ya? Y si se fija, lo primero es de que la energía total en Alemania es casi un 60% más que en Chile, son 16.000 kWh al año. Entonces, una casa en Alemania usa bastante más, pero una casa en Alemania tiene 2 personas y una casa en Chile yo la calculé con 4, es un poco menos de 4, sí. y cuando partió el doctorado ahora se dice que es alrededor de 3. ¿Ya? Entonces, bastante menos la energía que usamos acá, porque la energía es cara. Pero si se fijan, lo que está en rojo es calor y lo que está en amarillo es electricidad, ¿ya? Entonces, en general, uno piensa que la electricidad es mucho, y en realidad la electricidad, dentro de todo el uso de la energía que usamos, es bien bajo y no es problema, ¿ya? Pero el tema es el calor, ¿ya? Y el calor, la mitad del calor se usa normalmente en calefacción y agua caliente. En calefacción, y un cuarto en agua caliente. Entonces, solo agua caliente y calefacción son 3/4 del uso de la energía de una casa convencional. Cocinan más en Chile, parece, que en Alemania, ¿no? Mira, por lo que se ve ahí, cooking.
Lo que pasa es de que porcentualmente es menor, porque cocinamos lo mismo, pero como ellos usan mucho más energía en calefacción, se ve más chico, pero más o menos lo mismo. Ah, ya, no hay tanta diferencia. Sí, y eso es otra cosa interesante, que el cocinar usa bastante poca energía. Poca energía al cocinar. Sigamos viendo, a ver los estudios que Alfredo nos trae. Aquí tenemos una comparación de la clásica estufita sureña, que es un ícono ya del sur de Chile, ¿verdad? Sí. Con la combustión lenta, la clásica también combustión lenta. Y luego el tercer ejemplo que tenemos allá, cuéntanos, porque eso ya es algo que no todos conocemos. El termocañón. Eso. Bueno, el centro del pueblo bioenergético y de nuestro concepto bioenergético es la biodigestión, ¿ya? ¿Por qué? Porque un biodigestor es capaz de usar los residuos orgánicos y producir combustible. ¿Y qué ocurrió en China y en India? Que cuando se adaptó a esta tecnología, por ejemplo, las mujeres tenían que, en promedio, en ciertas partes de China, usar 2 horas y media al día de su vida yendo a buscar leña. Bueno, se producían problemas con los gases, con el humo, etc. Y resulta que cuando adaptan el biodigestor, primero tienen combustible para cocinar rápido, fácil y limpio. Además, pueden usar sus residuos orgánicos, incluyendo sus residuos humanos, lo que implica un tratamiento sanitario, ¿ya? Lo que generó también toda una mejora sanitaria importante, pero esta liberación de tiempo implicó que todas estas dueñas de casa tuvieran mucho tiempo más y generó entonces casi un movimiento de ascenso social, porque se pudieron educar, una serie de cosas. Te liberas un peso, básicamente. Y en China, en este momento hay alrededor de 30 millones de biodigestores domiciliarios. 30 millones de biodigestores en China. Claro. Y ahí yo te quería preguntar a propósito, ¿tienen cifras de biodigestores en Chile? ¿Se maneja algo al respecto, aproximado? Sí, pero es un poquito más complejo de explicar en corto, pero yo te diría que es un mercado muy cambiante, de muy rápido incremento. Más o menos, yo diría que hay en este momento, alrededor de unos 150 o 200 biodigestores, pero que estén industriales, ¿ya? Es decir, de mayor tamaño. Pero varios de ellos han dejado de funcionar por diversas razones, algunas de ellas que cambió el precio de la energía. En la medida que se metieron los paneles fotovoltaicos en el desierto del norte, bajó el precio de la energía. Y bueno, y además también se está aprendiendo mucho en el proceso, ¿ya? Y domiciliarios, es decir, de familiares, hay bien pocos. Han habido hartos proyectos, incluso acá en el sur de Chile, donde se han regalado un sinnúmero de biodigestores domiciliarios. De hecho, el que yo tengo en mi casa me lo regaló un usuario de estos programas, pero en el sur no han funcionado por un tema de temperatura y otras cosas técnicas que son justamente el desafío de mi casa. Porque si además, pensando de nuevo en la figura, si además yo uso biogás, uso menos energía en la cocina a leña. Y si ya no necesito cocinar, entonces puedo calefaccionar la casa con una combustión lenta, que tiene el doble de la eficiencia. Por lo tanto, necesito menos de la mitad de la leña de una casa con cocina a leña normal. Y eso significa una reducción de 0,8 hectáreas de bosque nativo por familia al año. Esa es una locura. Cifra impactante. ¿Es un modelo, crees tú, de negocio los biodigestores a futuro en Chile? O sea, un empresario que sea ecológico y que sea visionario, ¿crees tú que podría tomar esto y hacerlo más mainstream para venta a familias de Chile? ¿O estamos todavía lejos de ese modelo? Sí, mira, en este minuto yo estoy trabajando en eso. La gran promesa es más que el biodigestor familiar, que sí se aplica a ciertas casas rurales, puede ser a escala de pequeños proyectos, como un poquito el pueblo bioenergético que vamos a mostrar, pero también muy importantemente para hacerse cargo de la basura orgánica de las ciudades. En este minuto
es considerado una de las mejores opciones para la fracción orgánica de la basura orgánica de la ciudad. O sea, como algo a nivel municipio, por ejemplo, Exacto. si municipalidad tomara el plan de recolección domiciliaria de cáscara de residuo orgánico, podría armar un biodigestor municipal, algo así, ¿te refieres? Exactamente. Perfecto. Y cuando eso se hace, más de la mitad de la basura que una familia bota es orgánica. Entonces dejas de enviar, o sea, envías menos de la mitad de la basura a vertedero, ¿ya? Recuperas los nutrientes, dejas de contaminar con metano, que es un potentísimo gas de efecto invernadero, ganas energía, ¿cierto? Y con la biodigestión, además, necesitas poco espacio, no te importa la lluvia, porque en el caso del compost en canchas con la lluvia se pueden lavar los nutrientes, contaminar las napas, y además controlas olores, vectores y otra serie de cosas. Suena como win-win, o sea, un gran plan, pero hablemos de cifras. ¿Esto es caro? Nivel municipio, ¿es caro armar un O sea, plan? siempre lo más barato es botar todo. Al vertedero. Y ojalá en la esquina de la cuadra, eso es lo más barato. Pero no es lo ético ni lo sustentable. Entonces, lo que está pasando hoy en día es de que hay una tendencia fuerte en el mundo, partiendo por los países desarrollados, por implementar sistemas de biodigestión de la fracción orgánica separada en la casa. ¿Ya? Sí. Pero es pagable por un municipio, digamos. Por supuesto. ¿Sí? Ya. Veamos la siguiente imagen para que sigamos conversando. Ahí tenemos una idea, entonces la dejamos, señores del municipio, de la Seremia de Medio Ambiente y del Departamento de Municipalidad de Medio Ambiente. Aquí tenemos otro ejemplo allá aplicado al sur de Chile, ¿verdad? Aquí ya bajamos al sur de Chile y tenemos un ejemplo de lo que nos va diciendo Alfredo, de cómo una de estas casas, de este modelo bioenergético, puede usar distintos elementos como sus aguas residuales, ¿verdad? Del lavado de mano, del lavaplato, del lavavajilla y todo eso, lavadora también de la ducha, todo eso se puede reutilizar. Y también, por supuesto, el agua lluvia que tú nos comentabas también. Cuéntanos de este esquema, por favor. Claro, este es el esquema justamente del pueblo, yo le llamo el pueblo bioenergético chileno, y que en el recuadro, ¿cierto?, en el rectángulo dice casa o pueblo, es decir, eso puede ser una casa o un pueblo. Si es un pueblo, el sistema de calefacción puede ser central, es decir, una caldera para el pueblo, un biodigestor para el pueblo, es decir, para la basura orgánica, y un humedal artificial o un humedal depurador para el tratamiento de las aguas grises. Pero si es una casa, bueno, la casa tiene que tener las tres cosas, ¿ya? Que no es otra cosa que una combustión lenta, por ejemplo, en el caso de mi casa. Y lo que tenemos ahí entonces es de que si uno usa la basura orgánica de la casa más las fecas, idealmente incluyendo las fecas humanas como en el caso de los pueblos chinos o hindúes. ¿Hay mascotas también? ¿Podría la familia Sí, por incluir supuesto. la Sí, mascota claro. de caballos, Sí. mascotas? Sí, todos los animales. Ya. Todos los animales. Y eso es suficiente para suplir la demanda de gas para cocina de una persona o una familia, ¿ya? Entonces, no es mucho el gas que se produce, no se puede energizar una casa completa, pero sí alcanza para cocinar, y eso tiene una serie de implicancias bien importantes, como por ejemplo que se pueda generar el calor a partir de una combustión de mayor eficiencia, ¿ya? Ahí tenemos incluso el uso de orina de fertilizante también, una parte que la gente no considera, que esos residuos pueden ser reutilizados en una cosa circular inteligente. Bueno, ahí tocaste, Francisca, un punto pero súper clave, y es que en general no nos damos cuenta de que cada vez que tiramos la cadena, los nutrientes de nuestros residuos se pierden y de hecho van a contaminar cursos de agua, el suelo y finalmente los ecosistemas. Y hay un impacto fisiológico muy importante que genera incluso cambios en las especies, ¿ya? Y los residuos orgánicos, es decir, los nutrientes, además determinan la seguridad alimentaria porque es lo que necesitamos para generar comida y no son renovables. Eso es lo que la gente no sabe, de que en el fondo se proyecta la escasez de fertilizantes en el mediano plazo. Estamos hablando dentro de este siglo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es botarlos, contaminar el suelo, las napas. En vez ¿cierto? de usarlo inteligentemente. En vez de reciclarlo, pagamos una buena cantidad por fertilizantes de afuera, que además tienen una alta huella de carbono.
Entonces, Oye, Alfredo, ¿y qué pasa si una familia está viendo esto y dice, oh, yo quiero todo eso en mi casa? ¿Dónde me anoto? ¿Dónde firmo? ¿A quién le hablo? ¿Existe la posibilidad de contactarte para que una familia valdiviana que vive en una parcela, en un campo, etcétera, que le hace sentido todo esto, diga, yo quiero ser conejillo de India de esto? ¿O no funciona tan así? no, por supuesto que sí. Ahora, yo estoy en la experimentación de la casa porque quiero ver bien qué significa. Cuánto hay que saber, cuánto tiempo demanda. Hasta ahora lo que me he dado cuenta es de que no demanda mucho tiempo, pero sí cierto conocimiento, que yo no me doy ni cuenta, pero me sale natural. Después invito a alguien y me doy cuenta que, bueno, no. Y lo otro es de que, sobre todo el biodigestor, es importante que no sea hechizo, que se compre algo de buena calidad. ¿Por qué? Porque si solo tiene un 5% de fuga de gas, la huella de carbono, como el metano es 30 veces más potente que el dióxido de carbono, es igual que usar combustible fósil. Ah, entonces queda igual. Entonces, y claro, y si se te escapa más gas, es peor. Entonces podríamos resumir en que primero esperemos a que tú termines con tu autoexperimento de conejillo de India para externalizarlo a nuevas familias, quizás, ¿no? Mira, o sea, no, yo diría que se puede, pero en la medida que esté supervisado y que esté hecho en buena calidad. Y en ese sentido yo encantado de orientar. Perfecto, vamos a la siguiente porque nos quedan 4 minutos, aunque no lo creas, Alfredo. O sea, vamos a saltar para ir a la de la siguiente, por favor. Eso, conversemos un poco. Hay un gráfico ahí que es, pero brutal, notoriamente la baja. Entonces cuéntanos de esto y las imágenes que abajo se refieren. Sí, bueno, eso es más o menos lo que está calculado y respecto al uso. Y la verdad es que me ha ido súper bien porque incluso estoy usando menos de eso. En azul está una casa normal en Chile o una persona normal. Y el concepto es cuánto usa, y si se fijan, la leña es un tercio de lo que usa una casa normal. La demanda de agua baja en un 95%, yo la bajé en un 100%, yo estoy todo el año con agua lluvia. Pero lo más importante aún es de que esta casa prácticamente no contamina, porque el agua residual, que es la que vamos a ver abajo, es un agua gris tratada, que tiene en términos de contenido sólido algo muy parecido en agua potable, pero no es agua potable. Entonces se recupera sobre el 95% de los nutrientes de la casa. Yo puedo hacer y bueno, no hay una gota de agua negra y por lo tanto patógeno. Yo puedo hacer un pozo al lado de mi casa y sacar agua y no voy a tener problemas de contaminación. Ya hay una imagen del mini humedal artificial, ¿no? Abajo. Claro, lo que pasa es que esta es un agua gris mejorada, que otro día te cuento. Y por lo tanto es un agua que no tiene materia orgánica y por lo tanto la depuración es muy fácil y muy efectiva y se llena de biodiversidad. Y con una bajada notoria de todo, como se puede ver arriba, o sea, conviene por donde lo mires, es un proyecto que está Alfredo experimentando en su propia vida, en su forma de vivir, que va regulando porque tú vas prueba y error, me imagino, de repente, y vas calibrando contigo mismo, con tu vivencia, ¿no? Sí, claro. Sí, y voy aprendiendo mucho y mejorándolo. Te imagino como con una libretita, como anotando en cada cosa que vas haciendo. Día 4, esto no funcionó, probar plan B. Tengo un pizarrón pero lleno de números. Con hilos así, post-its, todo eso. Claro. Oigan, a todos los que nos vieron en el capítulo de hoy, recuerden que este capítulo va a quedar en la lista de reproducción del YouTube de Valdivia TV para que lo puedan ver de nuevo y tomen apuntes y aprendan sobre cómo llevar una vida más ecológica con ideas tecnológicas traídas directamente desde Alemania gracias a la experiencia de Alfredo. Pueden también escribirle, tú no tienes redes sociales, Facebook parece, ¿no? No, pero ahí mi mail se puede encontrar en la red. Alfredo Delvain está en la Universidad Austral. Pueden escribir al Instagram de Cobarre y nosotros les damos el dato de Alfredo para que les cuente más de esto, profundizar. Alfredo, te propongo que en unos capítulos más vuelvas a contarnos cómo sigue avanzando esta vida ecológica, tecnológica, alemana, chilena. Y te agradecemos por tu tiempo, por venir a contarnos y compartir tu experiencia, porque, a ver, no hay nada más importante que los científicos tengan sus conocimientos, pero los bajen a la sociedad y los bajen a la realidad con acciones concretas, y eso es lo que nosotros les traemos cada miércoles en Miércoles Alegres y Sustentables por Valdivia TV. Gracias, Alfredo, por tu tiempo, por tu experiencia, por contarle a la comunidad valdiviana todo lo que has aprendido. Tenemos entendido que estuviste con los chicos del Club de Innovación Sostenible compartiendo. Qué bonito compartir esto con los universitarios para que a futuro ellos sigan por estas líneas tecnológicas donde el cerebro del ser humano se une con la tecnología para ser parte de la solución y ya no más parte del problema. Porque sí,
hay humanos que están buscando soluciones tecnológicas para ayudar al medio ambiente en vez de dañarlo, y eso es lo que les mostramos acá. Muchas gracias, Alfredo. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Adiós, que tengan una buena semana. Chao.